Hola familia, nos estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Benes Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 337 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, de la primera carta a los Corintios, capítulo 14 al 16, y el libro de los Proverbios, capítulo 28, versículos del 13 al 15. Vamos a preparar nuestra sala de escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. Debemos a preparar nuestro corazón, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Embajada a Jerusalén. Algunos que habían bajado de Judea a enseñar a los hermanos, si no se circuncidan según el mandato de Moisés, no puede salvarse. Esto hecho provocó un acaloramiento y discusión de Pablo y Bernabé contra ellos. Debido a esto, determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los responsables. Provistos, pues, por la iglesia de Antioquía de todos los necesitaba para el viaje, atravesaron Fenicia y Samaria, y contando en la conversión de los paganos, y llenos de gran alegría todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles responsables, y les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero algunos de los sectas de los fariseos, que se habían hecho creyentes, intervinieron diciendo que era necesario circuncidar a los convertidos y obligarlos a cumplir la ley de Moisés. Desarrollo de la asamblea. Entonces los apóstoles responsables se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, se llevaron Pedro y le dijo: Hermanos, ustedes saben que desde los primeros tiempos Dios me eligió a mí de entre ustedes para que los paganos oyeran por mi boca el mensaje de la buena noticia y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio en favor de ellos, otorgándoles el Espíritu Santo, que igual que a nosotros, sin hacer diferencia entre ellos y nosotros, purificó sus corazones con la fe, por lo que quieren ahora poner a prueba a Dios, tratándole de imponer a los discípulos una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar. Nosotros, en cambio, creemos que nos salvamos por la gracia de Jesús, el Señor, y ellos, exactamente igual. Toda la multitud guarda silencio y escucha a Bernabé y a Pablo contar las señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio de ellos. Cuando acabaron de hablar, tomó la palabra Santiago y dijo: Hermanos, escúchenme. Simón ha contado cómo Dios desde el principio eligió entre los paganos un pueblo consagrado a su nombre. Esto concuerda con las palabras de los profetas, pues está escrito: Después de esto regresaré a restaurar la tienda de David, que estaba destruida. Repararé sus ruinas y los volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, junto con todas las naciones sobre lo que se ha invocado mi nombre. Así lo dice el Señor, que realiza estas cosas anunciadas desde antiguo. Por eso, en mi opinión, no hay que crear dificultades a los paganos que se conviertan. Es suficiente escribirles que se abstengan de toda contaminación con la idolatría, de los matrimonios ilegítimos, de comer la carne de los animales muertos sin desangrar, ya que desde hace siglos la ley de Moisés tiene en cada ciudad sus predicadores, que la leen en las sinagogas todos los sábados. Declaración final de la asamblea. Entonces, los apóstoles y los responsables, de acuerdo con los restos de la comunidad, decidieron elegir de entre ellos algunos hombres, enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, a quien llamaron Barsabás, y a Silas, personaje eminente entre los hermanos. A través de ellos los enviaron la siguiente carta: Los apóstoles y los hermanos responsables de los hermanos no judíos de Antioquía, Siria y Sicilia, saludos. Hemos oído que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, les ha inquietado y desconcertado con sus palabras. De tal motivo hemos decidido de común acuerdo elegir algunos hermanos y enviarlos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han consagrado la vida al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Enviamos pues a Judas y Silas, que les transmitan lo mismo de las palabras, porque hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponerles otras cargas más que las indispensables, que se abstengan de sacrificios a ídolos, de la sangre, de la carne de animal muerto sin desangrar y de matrimonios ilegítimos. Harán bien en privarse de todo esto, que les vaya bien. Regreso de los enviados. Los enviados se dispersaron y bajaron a Antioquía, donde convocaron una asamblea comunitaria y entregaron la carta. Su lectura se llenó de alegría con el consuelo que les daba. Judas y Silas, que también eran profetas, consolaron y confortaron a los hermanos, conservaron y confortaron a los hermanos, conversando largamente con ellos.
Pasado algún tiempo, fueron y despidieron con afecto por los hermanos y regresaron a la comunidad que les había enviado. Pablo y Bernabé, por su parte, se quedaron en Antioquía y enseñando y proclamando la palabra del Señor junto a otros. Separación de Pablo y Bernabé. Algunos días después, Pablo dijo a Bernabé: deberíamos regresar a todas las ciudades a las que ya anunciamos la palabra del Señor para visitar a los hermanos y ver cómo les va. Bernabé quería llevar consigo a Juan, a quien llamaba Marcos. Pablo, en cambio, opinaba que no debía llevar consigo al que se había separado de ellos en Panfilia y no había acompañado en la tarea apostólica. Este asunto produjo entre ellos una discusión tan acalorada que terminaron separándose. Bernabé llevó consigo a Marcos y se embarcó hacia Chipre. Pablo, por su parte, eligió como compañero a Silas y a partir, después de haber sido encomendado por los hermanos a la protección del Señor, recorrió Siria y Sicilia y fortaleciéndose las iglesias en la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo 15 acerca de la decisión acerca de los paganos que no deben de tener la carga de circuncidarse, sino más bien llevar 3 reglas muy sencillas: el de abstenerse a los ídolos, el comer carne de los no desangrada, el matrimonio ilegítimos. Es importante porque esto les dará pues una comunión plena. Preguntémonos y reflexionemos: ¿qué tanto nosotros hemos cumplido la palabra de Dios para que se haga esa comunión con nuestros hermanos que viven y sobre todo están en nuestra comunidad? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de los Hechos de los Apóstoles, pasemos ahora a la primera carta a los Corintios. Capítulo 13. El amor cristiano. Aunque hablara la lengua de hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que suena o un platillo que retumba. Y aunque tuviera el don de hablar de parte de Dios y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque mi fe fuera tan grande como para trasladar montañas, si no tengo amor, nada soy. Y aunque repartiera todos mis bienes a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente y bondadoso, no tiene envidias, ni orgullo, ni arrogancia, no es grosero ni egoísta, no se irrita ni es rencoroso, no se alegra de las injusticias, sino que encuentra su alegría en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca pasará, terminará el don de hablar de parte de Dios, cesará el don de expresarse en lenguas misteriosas y desaparecerá también el don del conocimiento profundo. Porque ahora conocemos de modo imperfecto, lo mismo que es imperfecta nuestra capacidad de hablar de parte de Dios. Pero cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre he dejado de las cosas de niño. Ahora vemos por medio de un espejo y oscuramente. Pero un día veremos cara a cara. Ahora conozco imperfectamente, pero un día conoceré plenamente como Dios mismo me conoce. Ahora permanecer estas 3 cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero lo más excelente de todas es el amor. Capítulo 14. Los carismas deben ser útiles a la comunidad. Busquen pues el amor. En cuanto a los demás dones, alenen sobre todo el de hablar de parte de Dios, porque aquel que se posee el don expresarse en una lengua misteriosa no habla a los hombres sino a Dios, pues movido por el Espíritu dice cosas misteriosas que nadie entiende. Sin embargo, el que habla de parte de Dios habla a los hombres, le beneficia espiritualmente, los anima y los consuela. El que se expresa en un lenguaje misterioso se beneficia a sí mismo. En cambio, el que habla parte de Dios contribuye al bien de la iglesia, y debería que todos ustedes tuvieran el don de expresarse en esa lengua misteriosa. Pero prefiero que tenga el don de hablar de parte de Dios, pues es más útil al que comunica el mensaje de parte de Dios que quien habla de un lenguaje misterioso, a no ser que también interprete ese lenguaje para el bien de la iglesia. Supongan, por ejemplo, hermanos, que yo fuera a verlos y les hablara en ese lenguaje misterioso. ¿De qué les aprovecharía si mis palabras no les proporcionan alguna revelación, algún conocimiento, algún mensaje de parte de Dios o una enseñanza? Sucede lo mismo con los instrumentos musicales, la flauta o la cítara, por ejemplo. Si no dan los sonidos con claridad, ¿cómo se conocerá la medida que se toca con la flauta o la cítara?
Y si la trompeta da un toque poco claro, ¿quién preparará para el combate? Así también ustedes, si hablan un lenguaje misterioso y no proporcionan palabras que se entiendan, ¿cómo se comprenderá lo que dicen? Estaría hablando a las paredes. Con tanta diversidad de idiomas como hay en el mundo, sin embargo todos tienen sentido. Pero si yo desconozco el significado de las palabras, será extraño para el que me habla, y éles serán para mí. Así pues, ya que tanto anhelan los dones espirituales, procuren que la abundancia en ellos sea para el bien de la iglesia. Por tanto, el que tenga el don de la habla en lenguaje misterioso, pida a Dios el don de interpretarlo. Porque si oro en ese lenguaje misterioso, mi espíritu está en oración, pero mi mente se queda sin fruto, ¿qué haré pues? Oraré movido por el Espíritu, pero tratando de entender lo que le digo, cantaré movido por el Espíritu, para tratar de entender lo que canto. Y es lo que si tu alabanza a Dios movido solo por el Espíritu, ¿cómo responderá amén a tu acción de gracias de la que está incidiéndose en la fe, si no entiende lo que dice? Tu acción de gracias había sido, sin duda, estupenda, pero el otro no se habría beneficiado. Yo doy gracias a Dios porque hablo ese lenguaje misterioso más y mejor que todos ustedes, pero en la asamblea prefiero hablar 5 palabras comprensibles para instruirles a los demás, a 10,000 en un lenguaje que no se entiende. Hermanos, no actúen como niños en su manera de juzgar. Tengan la inocencia del niño en la que se refiere al mal, pero sean adultos en sus criterios. Está escrito en la ley: hablaré a este pueblo un lenguaje de entrañas y por boca de extranjeros, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Por eso el don de expresarse en el lenguaje misterioso tiene carácter de signo, no para los creyentes, sino para los que no creen. En cambio, el don de hablar en parte de Dios no es para los que no creen, sino para los creyentes. Por tanto, si reúne toda la asamblea entre uno que está iniciándose en la fe o uno que no cree y todo está hablando en ese lenguaje misterioso, ¿no dirán que están locos? Pero si todos están hablando de parte de Dios y entra ese que está iniciándose en la fe o ese que no cree, entra en todos los de recapacitar y reconocer sus pecados, quedando al descubierto los secretos de su corazón, caerá entonces de rodillas, adorará a Dios y proclamará que Dios está verdaderamente entre ustedes. Normas prácticas para el buen orden en la asamblea. ¿Cómo pues, hermanos, se deben proceder si cuando se reúnen uno canta, otro enseña, otro comunica una revelación, otro habla en lenguajes misteriosos, otro, en fin, interpreta ese lenguaje, que todo sea para el bien de la iglesia? Si se habla en un lenguaje misterioso, que no hablen más de 2 o lo sumo 3 por turnos y que uno le interprete. Si hay un intérprete, que se guarde silencio en la asamblea y que cada uno hable consigo mismo y con Dios. En cuanto a los que hablan de parte de Dios, que hablen 2 o 3 y los demás den su parecer. Pero si uno de los que están sentados recibe una revelación, calla el que está hablando, pues todos, uno por uno, pueden comunicar mensajes de parte de Dios a fin de que todos aprendan y todos sean exhortados. Por lo demás, el don de comunicar ese mensaje de parte de Dios debe estar controlado por otros que poseen ese mismo don, porque Dios no es Dios de discordia, sino de paz. Como en las demás comunidades cristianas, que las mujeres guarden silencio en la asamblea, no les está pues permitido hablar, sino que deben mostrarse respetuosas, como manda la ley. Y si quieres aprender algo, que pregunten en casa a su marido, pues no está bien que la mujer hable en la asamblea. ¿Creen acaso que la palabra de Dios procede de ustedes o que solo a ustedes ha llegado? Si alguno presume de comunicar el mensaje de parte de Dios o ser un hombre espiritual, reconozca que les da escrito el mandato del Señor, y si no lo acepta, tampoco él será aceptado. En una palabra, hermanos míos, hablen el don de hablar en nombre de Dios, pero sin impedir que alguien pueda expresar también en lenguaje misterioso. En cualquier caso, que todos se hagan con orden y decoro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo 13 y 14. El primer capítulo, lo que es la sinfonía del amor, lo que requiere el amor y sobre todo el don especial del amor, que es algo que nos llena. En segunda parte, es sobre los carismas y dones y sobre todo lo que debemos de comunicar y qué don debe tener en nosotros, el don de expresar de Dios. No tener dones que puedan llamarse misteriosos, sino más bien
un don de hablar de las maravillas de Dios en nosotros. Meditemos un poco la palabra de Dios acerca del amor y el mensaje que podemos transmitir a nuestros hermanos. Habiendo meditado el libro de la carta a los Corintios, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 28, versículos del 13 al 15. No prospera el que oculta sus faltas, el que lo reconoce y se enmienda alcanza misericordia. Dichoso el hombre que se mantiene alerta, el terco caerá en la desgracia. León rugiente y oso hambriento es el mal gobernante que oprime a los desvalidos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oración final. Señor, muéstrate misericordioso, para que tu amor sea un reflejo de la fe y sobre todo de tu gracia. Que podamos tener el don de hablar de ti y anunciarlo a todos los hombres que desean el amor y vivir la felicidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de lectura de la palabra de Dios, esperando que podamos ir perseverando y sobre todo viviendo esta gran experiencia. Que tengas un buen día y una fantástica semana. Bendiciones.